La crisis económica ya está aquí. Si el 2015 fue recesivo, en el 2016 la economía colombiana está empeorando. Las exportaciones de 2015 fueron las más bajas de los últimos 5 años, y en enero el comportamiento se agravó aún más. Las ventas al exterior disminuyeron en 36,6%, de 2.900 millones de dólares en enero de 2015, bajaron a 1.840 millones de dólares en enero de 2016, esto según cifras del DANE. El déficit comercial ronda los 10.000 millones de dólares. Las ventas de petróleo pasaron de 23,6 billones de pesos en 2013 a 3,3 billones en 2016. El déficit fiscal se estima para 2016 en 3,6% del Producto Interno Bruto. Una inflación cabalgante. El aumento en el precio de los alimentos sobrepasa el 10,9% frente al apenas 7% de aumento del salario mínimo para 2016. Y como siempre, para resolver la crisis, el gobierno anuncia una nueva reforma tributaria, con incrementos en el IVA del 3%, gravamen para los salarios mayores a 1,5 millones, recortes en los gastos del Estado, menos en el gasto militar, claro está, entre otras medidas. Todo esto nos recuerda que el hambre llegará a más hogares, que los empobrecidos serán muchos más y que los ricos acumularán mucho más. El economista y filósofo Libardo Sarmiento, en un breve análisis, devela las falacias de la propaganda oficial, dejando en claro que la tal economía blindada, la austeridad inteligente y la proyección presupuestal son pura paja. Desde el punto de vista del gobierno, partieron de unos presupuestos de que la devaluación no iba a ser tan alta ni la caída del precio del petróleo. Entonces hicieron unas proyecciones para este año totalmente sin fundamentos. Han descubierto que el hueco fiscal es del orden entre 30 y 40 billones de pesos. Por tanto, el presupuesto que aprobó el Congreso y ratificó el presidente estaba errado. Y lo que se ha hecho es tratar de corregir el presupuesto recortándole 6 billones de pesos. O sea, 6 es un ajuste muy pequeño sobre un hueco fiscal que está entre los 30 y 40 billones de pesos. ¿Cómo solucionar ese hueco? Eso va a implicar toda una reforma tributaria que va a golpear fundamentalmente las fundaciones en ánimo de lucro de los trabajadores, ya que al capital no se le quiere tocar en los impuestos. 2, se piensa mayor endeudamiento, pero ya las calificadoras de riesgo le están bajando el puntaje a Colombia y va a tener demasiados problemas la adquisición de crédito. Y lo otro es lo que hicieron, el ajuste fiscal, que va a afectar todos los sectores de gobierno. Lo que se ve es que no tocan el gasto militar y de policía, que es absolutamente alto, y van a tratar de proteger algo lo que es el gasto en educación, pero también se va a ver afectado. En la medida que se van acumulando inventarios, en que caen las exportaciones, en que no hay inversión ni extranjera ni nacional, comienza a generar un alto crecimiento del desempleo, crecimiento de informalidad. Después de varios años de estar por debajo de un dígito, se disparó el desempleo abierto a cerca del 12%. Estamos en una cifra que comienza a aproximarse a los 3 millones de desempleados. Ese 12% se suma a un 50% de su empleo, ya que el único empleo es por cuenta propia, precario. Y la otra noticia es Bogotá, que fue la que mayor contribuyó al desempleo en Colombia. El 50% fue contribución del desempleo en Bogotá, que era una de las ciudades que había venido jalonando la actividad económica y la generación de empleo. El hecho de que el ministro de Hacienda crea que toda la economía está blindada, de que el ministro de Trabajo vive en la estratosfera Garzón y diga que sí, el problema del empleo es grave pero no catastrófico, es no querer reconocer una realidad. En la medida que no se reconozca la realidad, se hagan malos diagnósticos, malas proyecciones, las políticas que se van a tomar van a ser absolutamente erradas. Entonces se piensa la inflación, combatirla con alza en las tasas de interés. Entonces aumentar las tasas de interés va a afectar la construcción, o sea, es una medida no contracíclica sino procíclica de la crisis. El recorte, si no se hace un recorte que toque sensiblemente el gasto del gobierno, 6 billones no resuelve el déficit fiscal de 40 billones. Pensar que va a haber crédito extranjero barato, ya eso no existe.
Y pensar que el petróleo se va a recuperar tampoco es pensar con el deseo. Y es un manejo ideológico sobre una ciudadanía muchas veces mal informada, pero que la realidad obviamente va a atropellar la ciudadanía, unido a un problema energético que también va a tener un costo económico muy alto, y eso unido a un problema que no ha logrado resolver este gobierno, y es el problema de la corrupción, que se lleva el 30% de la inversión del Estado, se va vía corrupción. Entonces creo que la situación es de mal manejo económico, pero también de lo que es una economía estructuralmente inestable y dependiente. ¿Cuál es la magnitud de la crisis? Se habla que estamos finalmente en un proceso recesivo o estamos entrando a una crisis profunda. Yo creo que Colombia viene una recesión y va hacia la crisis. De hecho, la economía latinoamericana el año pasado decreció en menos 0,4%, provocado por la crisis, que ahí sí podemos hablar de una crisis abierta, que es la venezolana, que cayó en 5,7% la economía venezolana, y la brasilera cayó en 2,7%. Colombia alcanzó a crecer 2,5%. O sea que en el contexto de América Latina podemos decir que Colombia se mantiene un poco, no tan fuertemente la crisis como ha golpeado a otros países de América Latina, pero sí viene en una tendencia recesiva que, con los indicadores ya del desempleo a un 12%, con un tema de un déficit fiscal del 3,6% del PIB, con un aumento en la deuda pública, sí presagia que hacia el 2017 la situación va a ser mucho más grave, y que ya sabemos cuáles son las medidas y sobre quién descansa la recuperación de las crisis. Generalmente es erosionando el bienestar de los hogares. El hecho de que se precarice el empleo y el hecho de que haya menor gasto del Estado, que va a afectar todo lo que es el gasto de subsidios del Estado, está unido a una inflación galopante, donde lo que está golpeando más gravemente el tema de alimentos. La inflación el año pasado fue cercana al 11% en alimentos, y eso golpea a los estratos bajos y medios. Entonces el panorama en estas tres variables, de la crisis presupuestal del Estado, el deterioro en el mercado laboral y el golpe inflacionario que afecta la capacidad de compra de los hogares, te resume una crisis que, a su vez, un país que está atado a la dinámica del mundo, refleja también una crisis global del sistema mundo capitalista, donde se está reflejando en la recesión de China y en el menor crecimiento de la economía norteamericana, por no hablar de una Europa que no ha logrado salir de la crisis desde el año 2008.